Ahora sí, amiga, nos vamos a despelucar. Sí, amiga. Bueno, ustedes tienen cabello. Me voy a poner aquí en medio, amiga. Sí, amiga. Así que dame chancecita. Sí. Bueno, amiga, pues ¿estás lista? Sí, amiga. ¿Estás lista para triunfar? Claro. Como ganando como siempre. Ganando como así nací. Así nací. Ah. Y así seguiré. Y así Y seguiré. nunca cambiaré. Claro. Ah, bueno, pues vamos a seguir divirtiéndonos nosotros. Ya la gente se integra solita. Estar pendiente del sonido. Muy bien, amiga. Pues entonces a ver, síguenos comentando. Hay una situación con... ¿Qué está pasando con el YouTube? Tarda en cargar. Sí, está tardando en cargar. Fíjate que ya hemos tenido 2 programas que tarda en cargar el YouTube. Yo no sé si sea un problema de ellos. Luego es la hora también, ¿no? Sí. Porque a mí también pasa estas horas que Se satura. se satura mucho. Se satura mucho el internet. Sí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir, porque ya la gente ya nos está esperando. Ahora, está con nosotros, niños y niñas, Junuel Ortiz. ¿Cómo estás, Junuel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por venir. Está también el buen don doctor Higinio Ochoa Arias, el Mufasa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Bueno, Hola a todos. antes de otra cosa, nos tenemos que ir a la palabra. A la palabra, claro. Porque la palabra es ley. Es ley. ¿No es cierto, doctor? Claro. Caníbal, adjetivo y sinónimo compuesto. Y sinónimo compuesto. Antropófago, que se alimenta de individuos de su misma especie. Canibalismo, sinónimo, práctica de alimentarse de miembros de la propia De la propia especie. especie. Y esto no lo estamos inventando, ¿verdad? Está en el diccionario. Aquí es La Real Academia. la Real Academia Española, y algo saben de letras, ¿no? Exactamente. Algo saben de letras ellos. Y este programa lo tenemos que iniciar, obviamente, de ley, de cajón, con un clásico. Querida Clarice, he seguido con entusiasmo el curso de su deshonra y vergüenza pública. La mía jamás me preocupó salvo por la incomodidad de estar encarcelado. Pero a usted puede que le falte perspectiva. En nuestras conversaciones en la celda me dio la impresión de que su padre, el vigilante nocturno fallecido, tenía mucho peso en su escala de valores. Creo que su éxito para acabar con la carrera del modisto de James Gunn la satisfizo aún más porque podía imaginar a su padre satisfecho. Pero ahora, por desgracia, tiene mala fama en el FBI. ¿Se imagina a su padre avergonzado por su deshonra? Puede verle en su modesta caja de pino aplastado por su fracaso, el triste fin de una carrera prometedora. ¿Qué es lo peor de esta humillación, Clarice? ¿Cómo se reflejará su fracaso en su madre y en su padre? Es su peor temor que la gente crea para siempre que no fueron más que basura blanca, que vive en caravanas y es pasto de los tornados. Quizá usted también lo sea. Por cierto, no he podido evitar observar en la insípida página web pública del FBI que me han remontado desde los archivos de criminales comunes y me han ascendido a la prestigiosa lista de los 10 más buscados. ¿Es una coincidencia? ¿O tal vez ha vuelto al caso? Si es así, bravo, bravo.
porque necesito salir de mi retiro, Clarice, y volver a la vida pública. La imagino sentada en una oscura habitación de un sótano inclinada sobre papeles y pantallas de ordenador. ¿He acertado? Por favor, dígamelo sinceramente, agente especial Starling. ¿Sabe qué es una paloma volteadora, Clarice? La paloma volteadora asciende mucho y muy rápido, y luego da la voltereta y cae igual de rápido hacia el suelo. Hay pequeñas y grandes volteadoras, pero no se pueden aparear dos grandes volteadoras. Sus crías apurarían la voltereta, se golpearían y morirían. Usted, agente Starling, es una gran volteadora. Esperemos que uno de sus padres no lo fuera. Aunque la han privado de sus obligaciones, sé que no piensa abandonarlas, que intentará seguir algún rastro, y yo le permitiré regresar de nuevo a nuestro eterno juego del gato y el ratón. El motivo de que lo haga así, Clarice, es porque me gusta verla con los ojos abiertos mientras hablamos. No me excita, me complace. Me gustaría que pensara acerca de los amos a los que sirve y cómo la han tratado en su carrera tal y como está ahora en su vida, Clarice. Querría saber qué piensa hacer ahora que, de repente, lo que más le importa en esta vida le ha sido arrebatado. Dígame, Clarice, ¿acabará trabajando como camarera en un motel de la Ruta 66 como su madre? ¿Y si les hiciera yo daño a los que le han hecho daño a usted, Clarice? ¿Y si les hiciera gritar pidiendo disculpas? No, está fuera de lugar, porque usted sentiría con su perfecta noción del bien y del mal que de algún modo habría sido cómplice. Olvide lo que acabo de escribir. Sé, si pudiera hacerlo, no me negaría la vida, pero usted me privaría de mi libertad, me la arrebataría si lo hiciera. ¿La readmitirían en el FBI, tipos a los que desprecia casi tantos como ellos la desprecian a usted? ¿Cree que le darían una medalla, Clarice? ¿Haría usted que la enmarcaran y la colgaría en la pared para mirarla y que le recordara su valor y su incorruptibilidad? Lo único que necesita para eso es un espejo. Piense en lo que le he dicho, Clarice. Recuerdos de su viejo amigo, Hannibal Lecter. Amigos, amigas, bienvenidos sean a una emisión más del Orlok. Hoy jueves 12 de marzo del 2020 tenemos como invitada a la psicóloga Yunuen Ortiz, que hablará con nosotros de lo que identifica a un caníbal y qué es el canibalismo y todo lo que ella sabe dentro de sus numerosos trabajos con respecto a este tema, que es un tanto inquietante, pero que revisando un poco de la historia nos daremos cuenta de 4 factores que tenía y tendrá un caníbal que lo motivan a llevar a cabo este festín humano. También ella nos dirá cuántos y cuáles y de qué tipos de canibalismo vamos a hablar. Uno nunca sabe y hay que estar bien truchas para saber con quién nos juntamos. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? El buen don doctor Higinio Ochoa Arias está también con nosotros, con muchas sorpresas en el mundo del deporte, me imagino. Yo con todo este merequetengue del coronavirus que ya ha sido declarado como pandemia mundial, y como esta declaración afecta al deporte y sus ingresos, el mundo se convulsiona, amigos, una vez más, ante una pandemia, ante una declinación del valor del dinero, ante una crisis existencial que deja en claro a dónde andamos cojeando los seres humanos, poniendo sobre la mesa en la vajilla griega de que nos estamos despedazando y comiendo entre nosotros, sin darnos cuenta realmente de ello. Mi nombre es Toy, y ya saben que habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo. Y el día de hoy me han dejado salir a jugar de la mano de todos ustedes, de mi deliciosa invitada y del buen don doctor Higinio Ochoa Arias. Muy bien, iniciamos de la mano de Thomas Harris en su mítico personaje Hannibal Lecter, en su carta a Clarice, en la continuación del Silencio de los Corderos, Hannibal. Y claro, cómo no iniciar con un personaje tan icónicamente resaltado en el mundo del gore, del horror y del canibalismo, tema que nos reúne el día de hoy. Les comentaba hace unos instantes, mis queridos amigos y amigas, que el mundo convulsiona una vez más, y parece que las intenciones de un cierto grupo de población se cumplen para desestabilizar a la sociedad, al virus que está atacando al cuerpo humano, visto, ustedes lo recuerdan, como un HN1N12425. Así es. Como dice la maestra del Western. ¿Te acuerdas? Sí, claro.
Visto desde esta perspectiva, el ser humano tiene un vago recuerdo y se siente indefenso ante ello. Se dice que en unos meses podría estar lista la cura para la que viene a llamarse COVID-19, que llegó para quedarse. Mientras tanto, hace de las suyas paralizando vuelos y a la economía por lo mismo. Declarado el día de ayer como pandemia mundial, la OMS ya dijo que hay que medidas a tomar y habrá que seguirlas, porque mientras no haya o exista públicamente en un nivel mundial de mercado un antiviral de esta envergadura, estaremos nadando en arenas movedizas. El miedo que esto desata me lleva a recordar el miedo que trae la guerra, la adrenalina que trae el instinto de supervivencia, el horror de la mano de la psicosis y ciertos rituales religiosos místicos que han acompañado al ser humano a lo largo de su existencia. Los rituales, sobre todo, tienen una carga de los 3 anteriores elementos, ya que muchas veces se usan como medios para asesinar a personas y muchas ocasiones a niños en ofrenda a un dios, ya sea un dios benévolo o malévolo, visto desde la perspectiva del creyente, y con un síntoma de beneficio, de pureza o recarga de energía, porque no solamente el cuerpo muere, sino que es devorado en muchas de las ocasiones por el que comete el acto, dando origen a la necrofilia o canibalismo. Pero si de rituales hablamos, el ritual deportivo se ve amenazado por el COVID en estos tiempos alrededor del mundo y por la tremenda problemática dentro de la CONADE a nivel nacional. Y para hablar de deporte y su situación ritual, está con nosotros el buen doctor. ¿Cómo está? Bien. ¿Ya conoces a mi hijo, el más chico? Ay, mucho gusto. Gusto, no. Igualitos. ¿Verdad? Nada más que, mire, mucho pelito, mucho pelito. Sí. Yo no saqué esa suerte. ¿Ahí qué pasó? Pues no, hay que preguntar qué pasó con los genes. Pues la genética. La genética, ¿verdad? La genética, Ni sí, modo, de pero repente ya. la genética Juega juega. una mala pasada. Bueno, Pero ya hay trasplante capilar, Eso. ¿verdad? Claro, hay solución para casi todo. Si alguien no nació bonito, ya es porque ahorita no quiere ser porque no quiere. Exactamente. Siempre hay una solución. Ya hay operaciones hasta para hacerse bonito, ¿verdad? No Sí, lo hemos sí. pensado, ¿verdad, doctor? pues no, pero yo ya a estas alturas, yo ya más bien, ¿Por qué unos implantes de bíceps, de tríceps, de pectoral, de ojos abdomen, azules, ojos sí. azules, una nariz perfecta, Perfecto. un mentón así? Hasta que- el color, como Michael Sí. Jackson, ¿no? Ah, Que se una cambió pigmentación. todo, todo. Pues, O sea, le está diciendo usted prieto, ¿no? No, yo digo ¡Qué llevada, No, pues, sentido así nomás que pasó ¿Verdad? fumando el marco, pero bueno, estamos aquí platicando. Nosotros estamos en vivo, ¿eh? Aquí hay una computadora que se está actualizando, pero nosotros estamos conectados a las redes. Ustedes síganos viendo. Doctor, por favor, ¿qué está pasando ante el coronavirus? ¿Qué está pasando en la CONADE? ¿Qué está pasando con el Monarcas? ¿Qué está pasando con Messi, con Cristiano, No, con todos con esos. Chicharito Super Saiyajin? No, hombre, Chicharito, pues no ha dado el ancho Chicharito, hombre. No ha dado el ancho Pero ya. él ya dijo que es una leyenda. Pues sí, él lo dijo y bueno, pues vamos a tomarlo como que él lo dijo. Ok, bueno, está bien, ¿Sí? está bien. Pues fíjate que buenas noches amigos que nos prestan su tiempo. Pones el dedo en la llaga, el virus, el coronavirus, pues como tú lo comentas, el día de ayer fue declarado pandemia por unos verdaderos expertos de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando la Organización Mundial de la Salud habla de esto, quiere decir que la cosa está delicada. Sí. No solamente está golpeando a muchos aspectos del deporte, sino a la economía mundial, y decía precisamente expertos de la Organización Mundial de la Salud que existían unos mecanismos que hay que estar todos alerta de ellos. Primero, prevención. Segundo, preparación. Tercero, mecanismos de salud pública. Y cuarto, liderazgo político. Yo creo liderazgo político, porque ellos marcaban de que, bueno, pues le toca a los países, pues, tratar los sistemas de contención. Yo aquí veo una situación que ahorita tenemos 12 casos en México y algunos en estado de estudio, pero el hecho de que es necesario fortalecer los mecanismos, lo hemos dicho siempre,
en aeropuertos, porque a mí me parece como que se tiene que reforzar ese asunto en aeropuertos. Aduanas y también en los puertos de entrada de mercancías. ¿Sí? Tenemos mucha mercancía que viene de Asia, de Europa en barcos, y tenemos que hacer aspectos de fumigación. Aquí también el problema, amigos, amigas, maestra, es de que tenemos dos fronteras muy porosas. Tenemos 3,000 y tantos kilómetros de frontera con los Estados Unidos, y mucha gente va y viene, y más en el sur también tenemos una frontera muy porosa. Tenemos bastantes gente que viene de Centroamérica, y también, bueno, pues eso no se debe dejar así nomás a la de Siria, porque con unos casos se nos pueden infiltrar algunos problemas serios. Sí. Se nos viene el problema de contaminación, y obviamente esto ha hecho a nivel mundial, por ejemplo, España, Portugal e Italia, suspender todo tipo de sus actividades, y obviamente pues esto también se va ya también a los Estados Unidos, en donde el béisbol también está frenando su iniciar campaña, igual que por ejemplo la Liga MLS. Precisamente el partido de Cruz Azul contra Los Ángeles Federación Club, que estaba programado para hoy a las 8:30 de la CONCACAF, se suspende. Definitivamente se suspende. No quieren gente, no quieren masividad en los estadios, precisamente como un mecanismo de prevención. Y obviamente también la CONMEBOL, que es la Federación de Sudamérica, se suspenden los partidos de la Copa de América, pues la Copa de América del Sur, hasta que no existe un control más estricto. Me refiero a que un control más serio en relación a las cuestiones de los seguimientos, ¿no? Yo creo que ahorita nos dicen que estamos en la fase 1, pues ojalá no tengamos que entrar a la fase 2, donde tengamos que ya cuantificar más contagios, porque fíjate bien, si no cerramos con fuerza aeropuertos, se nos filtran algunas gentes, estos llegan a migración. En migración hay 200, 300 gentes, entonces tú ahí... que una tosa, ¿sí? O que uno tosa. Sí, con esos de migración, porque ahí se forma uno para que le esté enseñando su pasaporte de entrada. Como buen ciudadano. Y obviamente ya cuando sales, bueno, también alquilas un taxi que te lleva a la Central Poniente, llegas a la Central Poniente y compras tu boleto, y ahí también hay una serie de gentes que contaminan. Y obviamente pues en ese terreno todo viene desde no, y además te puedes ir en la tardecita noche, ¿no? Por un Sanborns a comer unas enchiladas, ¿no? Y ya haces un esparcidero en la Ciudad de México. En la ciudad, ¿no? Y ahí está. O al Zócalo, o a la Basílica. Sí, es bueno tener ese control muy estricto en aeropuertos y en los centros recreativos, a no tener que invertirle dinero luego en los hospitales, ¿no? Porque no nos va a alcanzar los mecanismos médicos para estos casos. ¿Estamos preparados, doctor? Yo creo que ahorita no. Yo creo que ahorita todavía no. Fíjate que hay algunos países son potencias. Por ejemplo, ahorita Italia es un país desarrollado. Sí. Y sin embargo, fíjate que está tapizado de los hospitales de gente con coronavirus. De tal forma que te voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un cirujano o un médico urgenciólogo que está en terapia intensiva, pues no va a saber a quién atender, al que tiene problemas ahí de vesícula con una pancreatitis, o que tiene ahí una gran cantidad de gentes en terapia intensiva con problemas de tipo de neumonía por la cuestión del virus. Entonces los médicos también se ven propicios a unas infecciones, al contagio. Entonces saturar los hospitales de esto no es un gasto tremendo. Yo creo que debemos de prepararnos para tener una contingencia económica para ir comprando los insumos. Aquí la situación grave es en los países que no tienen recursos, porque son países, debemos decirlo con toda claridad, que viven en una pobreza. Ojalá las grandes estructuras mundiales del dinero tengan allí una bolsa preparada para que estos países puedan asumir, ahora sí, como dicen, préstamos a largo plazo con intereses muy cortos, con el objetivo de que ellos puedan tener dinero para poder resarcir sus necesidades, desde mascarillas, guantes, todo un equipo que se requiere para poder atender este tipo de pacientes. Sí. Y no se diga la cuestión de
de la vacuna, por ejemplo, yo recuerdo bien que hace algunos programas el presidente de Estados Unidos decía que el coronavirus se iba a controlar más o menos en enero, febrero, más o menos en abril. Por ahí hay algunas expectativas de que la vacuna surge más o menos en unos 2 meses, 3 meses. Entonces hay que ir haciendo la bolsita para que nos vayamos a acostumbrarnos, así como nos acostumbramos a vivir con el virus de la influenza, pues hay que vacunarse. Y obviamente, o sea que definitivamente ya llegó para quedarse. Yo pienso que ya llegó para quedarse. Yo creo ahorita nada más es la cuestión de la preparación, de cuánta gente en México va a estar en ese proceso de contaminación. Fíjate, esto es más delicado. Hace amigas, hace aproximadamente unos 2 o 3 programas. Aquí yo creo que fuimos de las primeras personas o programas que empezamos a hablar de la posible suspensión de los Juegos Olímpicos. Suspensión que puede ser promovida a otra fecha. Yo la veo complicada, sobre todo también ahora que ya el día de ayer la Organización Mundial de la Salud a esta cuestión de pandemia. El día de hoy precisamente el presidente de Estados Unidos, Trump, hace un comentario de que cree conveniente él de que los Juegos Olímpicos se puedan posponer. Entonces esto nos da, aunque él no lo dice, no lo manifiesta, pero está mandando un mensaje de que a lo mejor pues la delegación de Estados Unidos no participaría en Juegos Olímpicos para evitar la cuestión del contagio. Ahora, ustedes saben también, amigos, que el mismo presidente de Estados Unidos marcó unas medidas de prevención muy estrictas. Todos los vuelos que lleguen a Estados Unidos se paran. No hay entrada. Pero ¿qué va a pasar en todo caso? Por ejemplo, algún avión que viene de Europa que le pida a México el favor de aterrizar aquí, ¿verdad? Pues va a estar muy complicado. Yo creo que sí la economía, después sí se daña la economía al parar, cerrar aeropuertos y todo esto. Pero ¿cuánto nos podrá salir? ¿Cuánto dinero debemos de invertirle después para la cuestión de la curación de los enfermos, ¿no? Pues es bastante, doctor. Déjeme hacer un pequeño paréntesis, una sintaxis, una sinapsis de verborrea, ¿no? Porque tuvimos un detalle con YouTube. Ya van, hay que decirlo al aire, porque ya van 2 o 3 programas que tenemos una situación de que a fuerzas quieren imponernos una cláusula que tienen ellos, en donde guardan en un cierto grado la libertad de expresión, ¿no? Porque uno es el dueño del programa, y bueno, quieren en un cierto grado pues llegar a monetizarlo, ¿no? Que nosotros demos permiso a comerciales, ya sea de la Coca-Cola, de la Pepsi, de lo que ellos quieran, gusten y manden por el tiempo que ellos quieran y poner los cortes comerciales donde ellos quieran. Pero como nosotros no tenemos ningún patrocinador hasta el momento, entonces pues no. Muchas gracias por la invitación, pero no. Ya estamos al aire en YouTube, nada más para que la gente esté consciente de lo que está pasando. Sí, tenemos como invitada a la psicóloga Yunuen Ortiz, bella ella, deliciosa. Te lo digo canibalismamente. El buen doctor Higinio Ochoa Arias, que ya lo alcanzaron a escuchar ustedes completo con su cápsula deportiva. Yo al rato les diré que estamos hablando sobre caníbales y canibalismo, un tema que parece amarillista, pero no lo es, porque realmente vivimos en una sociedad caníbal, inconsciente o inconscientemente, no lo sabemos. Yunuen es quien para decírnoslo. Doctor, por favor, siga. Mira, y entonces esto no basta, no queda para no dar algunos reconocimientos a algunos atletas de tipo olímpico. Vamos a esperar que a lo mejor se controla esto y se le da, por bien de los japoneses que invirtieron mucho dinero. Híjole, un dineral invertido. Pérdida económica increíble. Yo pienso que se puede posponer, ¿no? ¿Cuántas veces van las Olimpiadas o un mundial, un evento de esta gran magnitud? Suspendidos. Que se suspenden. Yo recuerdo que no se suspendió en la Segunda Guerra Mundial, porque está la famosa imagen de Hitler en donde están los campeones del atletismo, creo que es el maratón, ¿no? Sí, son los 100 metros y 200 con Jesse Owens, donde él no lo saluda. No lo saluda. Y el otro enfurecido, loco, empieza a generar un montón de líquido en sus glándulas sudoríparas
y se sale del estadio, ¿no? Porque él era el amo y señor. Sí. El amo y señor, por favor, doctor. Sí, ahí. ¿Usted recuerda algún otro evento que haya logrado, Pues mira, sí hay, pero no recuerdo. Debe de haber, Sí, ¿verdad? los Juegos Olímpicos. En México ya se empezaron a cancelar situaciones de acumulamiento masivo. Están estudiando eso precisamente. Se hablaba de que la Liga MX de fútbol juegue a puerta cerrada. Están esperando a ver qué les dicta la FIFA. Oh, sí. ¿Qué les dicta sí. la FIFA en relación a evitar pues la cuestión de los contagios? Mira, vi una nota donde en Europa el hecho de que jueguen los equipos de la Champions League sin público pierde más o menos 6 millones de euros de puras entradas. Entonces pues esto sí crea una pérdida económica grave, sí, porque el jugador él sigue ganando. Sí, él sigue ganando, él no, pero también esta situación, pues las empresas promotoras, los patrocinadores. Sí. Dice, No, bueno, ahorita no. Ahorita no. Para si yo retiro, ¿no? Y no Sí, porque aporto, no hay aporto, pero... Imagínate nada más las cervecerías, ¿cuánto van a perder? Ah, no, pues ¿cuánto? Pues aquí... El doctor es monarca de corazón y cada vez que va a los partidos aquí que se llevan a cabo, no, Sí, hombre, no, llega, pero... No, ahí me dejan hasta un carro y pura Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. Para mí. Ya ahí estamos dando promoción. Está dando promoción. Es que nos quieren ensartar. Inconscientemente. Es que me dijiste pues esto, güey. Qué barbaridad, Bueno, doctor. nos deben ese El comercial. poder del inconsciente. Sí. A todos. Bueno, y vamos a recordar algunos, si ustedes me lo permiten, algunos atletas de gran calidad claro que sí, doctor. de Juegos Olímpicos, para imaginarnos que sí se van a llevar a cabo. Miren ustedes, amigos, recordarán ustedes a Marika Koch, la famosa velocista alemana de la DDR, cuando estaban los dos sistemas divididos, esta tremenda atleta de la Alemania democrática. Recordarán ustedes también, amigos, a Daniel Baptista, un marchista mexicano de muchísima calidad, y cómo no vamos a recordar a que nos arrebató la medalla de oro en 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos del 68, soviético Vladimir Golopnitsky, ruso, que era una verdadera maquinaria en la caminata de los 20 kilómetros. Dejó atrás a mi sargento Pedraza, pero bueno, una maravilla del deporte mundial. Un saludo muy cordial para los atletas. Jefferson Pérez, tremendo marchista también del Ecuador. Yo siempre que hablo de Jefferson Pérez me recuerdo a un cantante ecuatoriano que se llamaba igual. Julio Jaramillo. Ok. Julio Jaramillo vino aquí a deleitarnos con su voz, con su arte, su música. ¿Qué canción es la que le gusta más de Julio Pues Jaramillo? tiene muchas, fíjate, ¿Tú las has escuchado? Rondando tu esquina. Rondando tu esquina y rondando no tu esquina, pero bueno. Rondando tu esquina es un acto canibalístico. Pues rondando la presa, ¿no? Sí, bueno, pero con fin de convencer a la dama de poético. Sí, porque dice está para comerse. Sí, pues es como cuando andaba de novio, pues está para comer. Está para chuparse los dedos. Y comérsela a besos. Pero también dice la psicóloga que es un tipo de canibalismo. Claro. ¿Sí? Entonces no me echen la culpa. No se me queden viendo. Y bueno, y también vamos a recordar a Thiago Braz, garrochista. Así es. Brasileño. Exactamente, una de las jóvenes promesas de las Olimpiadas, ¿no? De Brasil, de Brasil. Hombre, tremendo muchacho. Es un atleta, pero yo lo sigo en las redes sociales, este muchacho. Sí, está joven y está muy joven. Con un ímpetu y está trabajando todos los días. Es muy disciplinado. Pero fíjate que la forma de ganar la medalla de salto de garrocha en Brasil fue espectacular. Sí. Porque ya el otro ya había brincado muchos centímetros arriba de él y pensó que era el último, que era el último oportunidad de este muchacho Thiago Braz, y dijo, no, pues va a ser difícil que la brinque. No, ya hasta estaba poniendo el otro competidor, no recuerdo si era italiano o francés, y joven que le brinca y que lo deja
Con la boca abierta. Con la boca abierta. O sea, se lo comió. Bueno, Barbarosa. y qué barbaridad. Y mira, ya cambié como otro fuerte. Como otro tema es la sub-20 femenil. Ya se clasificó a los Juegos Olímpicos, al campeonato mundial, junto con los Estados Unidos en fútbol. Y el torneo preolímpico, aquí viene el torneo preolímpico de fútbol varonil, que se va a llevar a cabo en Guadalajara del 20 de marzo al 1 de abril de este mes, donde participa República Dominicana, Ajá. Costa Rica y los Estados Unidos. Hay boletos para Tokio. Si se gana la clasificación, pues vámonos a Tokio, que ahorita, bueno, hay que pensarla. Por otro lado, también en la Champions, en la CONCACAF, señores, el América le gana al Atlanta United 3-1, el Tigres le gana al New York City 1-0 allá en los Estados Unidos. Se jugaron ayer. Okay. Y como dijimos aquí, el Cruz Azul se suspende el día de hoy por cuestión de sanidad, de prevención del gobierno, del protocolo de los Estados Unidos. No se lleva a cabo, de tal forma que yo creo que Cruz Azul ya viene de regreso. Y por último, fíjate que se van a llevar, amigos, se va a llevar aquí en Morelia el filtro regional de la universidad. Esta universidad ya se dio todos los mejores atletas universitarios de todas las instituciones de Michoacán, hicieron su participación la semana pasada. Los primeros lugares ya se mezclaron, ya se metieron al regional, y el regional donde viene Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, que son estados vecinos, con sus mejores atletas, se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Morelia del 16 al 20 de marzo. O sea, la si próxima, es que no nos agarra el COVID-19. Bueno, si nos agarra el COVID-19 se suspenden todas las actividades, ¿no? Sí. Y obviamente el campeonato nacional, en caso de que pasen algunos jugadores, elementos de aquí, será en León, Guanajuato, pero será el 24 de abril al 11 de mayo. Esperemos que no suceda algo inesperado, pero así como lo ve uno, está complicado. Usted, ¿no? como doctor, díganos, o dígale a la gente, ¿qué es lo que tiene que hacer ante esta situación? Pues mira, lo que tenemos que hacer es estar como bien, obligación. Como obligación es estar muy bien enterados. Ajá. Tenemos que estar muy bien informados, y nosotros como mexicanos tenemos que seguir las indicaciones que nos den los epidemiólogos en prevención de la salud, en todos los procesos, en relaciones muy simples: lavarse, lo hemos dicho, las manos, etcétera, toser, y cuidarnos de no ir a grandes concentraciones, porque no sabemos en qué momento nos puede brincar la liebre. Se viene las vacaciones de Semana Santa, recibimos muchísimo turista de Canadá, de Estados Unidos, y qué bueno. De otros estados. Qué bueno, de muchos países, ya en Cancún, son bienvenidos, claro. Están en Cancún, vienen a Nuevo Vallarta, vienen a Huatulco. Bueno, pues entonces a Iztapa. A Iztapa, aquí cerquitas, claro. Aquí cerquitas. Entonces valdría la pena que así las autoridades de sanidad en México tuvieran controles más estrictos. Sí, claro, un poquito más estrictos. Porque ambas fronteras son acuáticas también. Claro, y viene muchísimo turista. Bueno, y son paraísos, son unos paraísos, pero eso no quiere decir que no se les esté invitando. Simple y sencillamente la preparación y la aplicación de políticas de salud pública para desde los aeropuertos estar deteniendo. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud es una organización demasiado seria. Los buques que llegan con gente, ellos ya van monitoreando, porque en el buque, del turismo, hay un servicio médico. Claro. Todos los servicios médicos del buque llevan un control. Si hay alguien sospechoso, ¡pum!, lo encapsulan de inmediato. Entonces la organización, usted como capitán del buque, no, pues tiene que obligado, no, pero es obligado a la cuarentena, sí, claro, ¿no? Obligado a la cuarentena. Entonces yo creo que debemos estar bien informados, seguir lo que nos están dictando las pausas de los especialistas. En México tenemos buenos especialistas en esta área, de bastante nivel. Sí. Hugo López es uno de los secretarios de salud, sí, y prevención, Gatel, algo así. Que creo que es la temporada en donde más chamba ha tenido, ¿verdad? Sí, ha estado muy activo. Sí, todos los días a las 7
están dando un comunicado de las condiciones mundiales y las condiciones de este virus en México. Así o sea, hay que estar enterados y hacer como sociedad lo que tenemos que hacer: prevención, sanidad, estar limpios, buscar no estar cerca de 2 o 3 gentes que traigan. Aquellos que sientan que tienen algún problema, pues deben de valorarse y ver si requieren de un médico y ir a un centro de salud. Sí, claro, porque no sabemos, no sabemos realmente los síntomas, si se parecen o no se parecen, sí, y evitar entrar en esta situación de psicosis. Sí, vamos a mantener la calma. Así es. Sí, mantener la calma para que no tengamos nosotros también unos hospitales llenos por simples gripes. Sí. Más bien estar al pendiente, y bueno, pues no nos queda más que estar alertas a mis amigos y a mis amigas de México y de todo el mundo, ¿no? Hay que decirlo, doctor, porque hace unos días un chico que nos hace el favor de vernos a través de Periscope y YouTube en Italia, Roma, ahorita está todo paralizado, Richie Calafori, ¿De Roma? Sub-17 de Roma, del equipo Roma. Equipo Roma, que le mandamos un fuerte abrazo. Saludo a él, a su equipo de trabajo, a su familia, porque realmente ahorita están en una situación que los envuelve en una incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Miedo. Así es, cómo vamos a amanecer. Ellos tienen que salir a comprarse su comida, su alimento, porque son insumos básicos, claro. ¿no? Sí. Y existe siempre el temor, me comentaba él, de pues, es que no vaya a toser la persona que está delante de mí, ¿no? Entonces se empieza por ahí a generar esta situación de canibalismo, ¿no? De no tosas y esta Sí, fiesta. yo pienso que tenemos que mantener la calma, Así es, seguir bien informados, estar bien informados cómo va la y situación. sobre todo siguiendo las bases de higiene. Sí. Claro, la higiene. Muy bien, doctor, higiene. entonces pues diga su famosa frase. ¿No? Y un saludo muy cordial para este jovencito que Así es. juega en la Sub-17 de Roma. Fíjate que la Roma es un buen equipo en el fútbol italiano, y ya el hecho de que este joven, ¿cómo se llama? Richie Calafori. Richie Calafori esté ya en fuerzas básicas de este equipo, quiere decir que trae con qué chiquillo, sí, entonces si no tiene oportunidad en la Roma, pues que se venga aquí al Morelia, al Atlético. Por supuesto, Morelia. aquí, o a los Leones Negros con usted, ahí con la mocha. No vale dar, lo maquillamos ahí teatralmente. Sí, y que corra despacito. Claro. No, muy bien, doctor. eso, Pues, muchachos. entonces, suéltese con su frase. Pues sí, así es. Deportiva. No, hombre, fíjense que no soy sastre, pero recuerden ustedes, mis amigos, que cárceles, hospitales y consultorios están llenos de obesos, diabéticos, hipertensos y de alcohólicos. No sea usted el siguiente, practique un deporte para conservar su salud. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, la maestra amigos. Isolda Villaseñor nos está viendo. Está para pendiente de que Maestra. hagamos una argumentación precisa, un título concreto y argumentado. Pero 3 Razonamiento. exactamente. No, Tres razones. Ya, ahí vamos. Algo va, exactamente. Muy bien, bueno, pues ¿qué les parece si empezamos a devorarnos entre todos con esta frase que seguramente Yunuen reconoce perfectamente? Hoy sé que lo que hice está mal, que esto nunca puede ser el camino correcto. Los deseos, las fantasías que uno tiene nunca pueden llegarse a ser realidad, y que todo lo que uno sueña solo seguirá siendo un sueño. Siempre pensé que eso que yo hice, incluso después de haberlo hecho, podría llegar a ser algo más que solo un sueño. Hoy sé que eso no puede ser. Armin Meiwes, el caníbal de Rothenburg. No es de extrañarnos que el canibalismo sea un tema casi intocable, un tabú, porque ¿qué es eso de devorar a otro ser humano? Pero ya viene desde la mitología, y no solo la griega, la romana, la escandinava, están cargados de un pasaje caníbal en todas sus lecturas e historias. Ni qué decir
ni qué decir de la hindú, en donde se ofrecen, pues, pequeñas ofrendas para venerar a la diosa Ishtar. ¿O qué decir de los aztecas, para no irnos tan lejos, el famoso Zompantle, el pozole, en donde se devoraba, se asesinaba a veces a los mejores, a los elegidos, ya sea por medio de contiendas guerreras o por medio de una selección de belleza? Pero no nos quedemos solamente con esta perspectiva ritualista. Recordemos que el accidente aéreo de los jugadores de rugby uruguayo, en donde quedaron atrapados en los Andes y tras la muerte de varios de compañeros suyos, ante heridas o la intemperie, tuvieron que, para sobrevivir, comer carne humana. Así también he hecho un largo... Hay unos grandes tintes a lo largo de la historia sobre el canibalismo, a gran escala o en pequeña escala. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en donde uno de los tantos regimientos, específicamente Tokio, se tuvo que ver en la necesidad de comer de la carne de sus colegas militares para poder sobrevivir en el campo de batalla. En la denominada Cuarta Ola, que es la era de la nanotecnología, superando a la era de la tecnología, llamada la Tercera Ola, nos queda muy en claro que hemos vuelto a un cierto acto de canibalismo, pero es un canibalismo mediático virtual, en donde la víctima es el mismo ser humano. Se postea una situación actual, se ofrece a un cúmulo de gente en una red social, se viraliza y en cierta forma se devora la intimidad de las personas y la propia identidad, porque son descuartizadas desde la moralidad y ética de muchas formas de pensamiento que existen en este mundo. Y dentro de estos patrones de conducta que tenemos los seres humanos, en lo psicológico, que es de donde surge todo. La psicóloga... la psicóloga, ya te quiero presentar, es que estoy emocionado. La psicología y la psiquiatría estudian la conducta humana. Y hay una conducta que no es muy común, pero que ha sido foco de grandes novelas, historias y mitos: la conducta del caníbal en el humano y las formas en que ésta se representa. Y para hablar de ello a conciencia y con datos desde la psique, está con nosotros Yunuen Ortiz, y con ella desvelaremos qué es un caníbal, qué es el canibalismo, cuáles han sido los eruditos en el caso del canibalismo a través de la psicología y la conducta humana, cuáles son los rasgos en conducta de un caníbal, cuántos tipos de canibalismo hay. Yunuen. Hola Toy. Hola de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, beso muy tus bien. manos, beso tus pies. Gracias. Ah. Me los como. Gracias, Toy. No, pues feliz de estar aquí acompañándolos. Yo creo que el canibalismo siempre va a ser un tema que resulte ser un tabú, entre comillas, claro, porque lo tenemos en todos lados, como tú bien lo dijiste. Así es. En tu presentación, yo creo que la parte religiosa, la parte política, la parte inconsciente está y se fomenta por toda esta serie de bombardeo virtual, películas, ideológico, y entonces pues no nos resulta tan sorprendente la violencia que hay ahorita, ¿no? O sea, ya nos acostumbramos al cierto tipo de violencia. Muy bien, querida Yunuen. Nosotros, al inicio, a los que nos están viendo en YouTube, dijimos las palabras, las letras. Doctor, ¿le molestaría repetirlas, por favor, del libro de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española? Porque la palabra es ley. La palabra es ley, y la ley quedó grabada, se cumple en un monte. Sí, y sí la llevo. Caníbal y canibalismo. Pero está muy chiquito esto. ¿Cómo puedes, caníbal, antropófago, ¿qué dice? Antropófago, no alcanzo a leer. ¡Qué barbaridad, doctor! No le desgaste los ojos al doctor. No, está muy chico. Esto es una llamada de atención para el maestro Durán. Porque el maestro Durán es muy agresivo cuando entra a jugar. Y ya van 2 golpes que le da al doctor con el balón. No, pues
en la cancha, y el balón rebote en la cara del buen don doctor y nos lo ha mandado así todo norteado con el ojo morado, maestro. Pero, por favor. Pues sí, es muy agresivo, pero está muy pues, chiquita esa letra. ¿No? Bueno, pues es un diccionario, doctor, de la lengua española. Necesito un telescopio. A ver. La lupa, a ver. Maestra. A ver, por favor. Sí, caníbal y canibalismo. Esto es la letra, la palabra. Caníbal. Antropófago, que se alimenta de individuos de su misma especie. Canibalismo, práctica de alimentarse de miembros de la propia especie. Muy bien o muy mal. No, ¿y si la vio? ¿Cómo lo hizo? No. La letra, digo. Digo, muy bien o muy mal el acto caníbal. El acto caníbal. ¿Qué es para usted el canibalismo? Mira, Toy, el canibalismo creo que tiene esta parte de, como tú dices, hacernos perder un poco en la lengua, porque si bien la parte del origen de la palabra surge a raíz del descubrimiento de América, Colón, la primera isla. Así es, en el Caribe. En el Caribe. Llega a esta isla de los Arawak, que hoy día se llama la isla de Quatrins. En esta isla vivía una tribu bastante tranquila, que eran los Arawak, y ellos hablaron de sujetos que describían como los Caribe, los caníbal, pero como no había un mismo código de comunicación, pues los españoles lo acuñan como canibalismo, y por eso surge esta palabra. Pero esta parte de canibalismo es generalizado porque habla de individuos de la misma especie, entonces quiere decir que puede un conejo comerse un conejo, un león con otro pequeño león. leoncito. Ajá. Y la palabra certera sería antropófago, porque antropófago nos está hablando de humano comiendo humano. Antropófago es de la raíz latín. Ajá. Ok. Sí. Y es el acto de comer a humanos. A humanos. Un humano comiendo otro humano. Ajá. Entonces es más exacta, pero todos conocemos la palabra caníbal porque es el español, los españoles en este descubrimiento de América, que acuñan el término por esta narración que cuentan los arawak, de viene una tribu, nos secuestran a nuestros hijos, nuestras mujeres, se comen a nuestros hombres y todo, y son los llamados Caribe, pero ellos entienden caníbal, y así es como surge, por eso se entiende. Pero canibalismo es un vocablo que engloba todas las especies, y antropófago es exactamente especializada para los humanos. Para los hombres. Ok. Hace unos minutos estaba yo mencionando que la guerra, la supervivencia, las creencias espirituales y la psicosis o un desorden mental podrían ser 4 pilares fundamentales que detonen a un caníbal. ¿Es cierto? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, pues mira, en esto que me acabas de decir, ya nombraste la tipología, que sería el canibalismo, hablaría yo de un canibalismo prehispánico, que es de este que hablamos. Hablemos de este primero. A ver, Ajá. ¿qué es el canibalismo prehispánico y cómo está el asunto? Ok, mira, para ver si se nos antoja. Claro, se nos antoja. Claro, mira. Un pozolito. Un Para pambazo. los calores, Un pambazo. ¿No se le antoja un pambazo? Es el mejor alimento del mundo. Sí. ¿Con qué piensa? Un dedito si quiere. Puede ir con carnita. El pambazo. Bueno, muy bien. Pues mira, en este canibalismo prehispánico tenemos una investigación en Atapuerca, España, donde los primeros descubrimientos vienen desde 1982, si mal no recuerdo. Un grupo de investigadores se traslada a esta parte de Atapuerca, España, y en donde hay unas líneas ferroviarias inician una excavación para encontrar hallazgos de osamentas y fosilizaciones de hace muchísimos años. Entonces se encuentran pues varios digamos restos fósiles de los sujetos, los primeros, el Homo sapiens, los neandertales y todo esto, ¿no? Entonces se descubre que los primeros grupos canibalizaron. ¿Por qué? Porque se encuentran restos humanos con huellas de utensilios que rasparon los huesos, dientes.
Entonces se ubica que pues ahí empieza como esta parte del canibalismo que ya tiene pues más de 150,000 años, ¿no? O sea, antes de Cristo. Antes de Cristo. Entonces, estos mismos investigadores llegan a la conclusión de que este consumo humano no tenía ni siquiera un fin ritual, llamaríamos el canibalismo prehispánico, porque no conlleva ni la parte de ritual, ni la parte de sacrificio, de guerreros, ni tampoco ni esta patológica. De esta cuestión de selección, porque Ajá. también se les seleccionaba a veces a las mujeres más bellas, ¿verdad? Sí, no tenía nada que ver con eso. Ellos llegan a la conclusión de que en aquellas épocas, ellos en su desarrollo de su razonamiento, descubren que es mucho más fácil comerse a alguien del propio grupo comunitario en el que vivían, hispánico, que ir a cazar 4 personas un mamut, ¿no? Porque es ir a buscar al mamut, ir allá a corretear, un esfuerzo, una pérdida humana quizá, porque pues el mamut podía sí, matarlos, claro, ¿no? Entonces era muchísimo esfuerzo y ellos buscaron minimizar esto, que fuera un mejor coste-beneficio. Un mejor coste-beneficio en medida de, bueno, nos comemos a esta persona, sobrevivimos y no tenemos pérdidas, ni energéticas ni de ningún tipo. Esta fue la primera concepción. 1982. En 1982 surge la investigación y hasta ahorita sigue encontrando más restos de fosilización y sí, más grupos humanos. De hecho, hay un grupo del grupo del Homo sapiens, el Neandertal, que desaparece. Me parece que son, no recuerdo bien cuál grupo es, pero este grupo desapareció. O sea, hubo varias clasificaciones, el Homo sapiens, el Neandertal, no recuerdo cuál es. Yo sé más o menos por dónde vas, porque es ESS. Es un homo, pero no recuerdo si es homo los denosivanos, son los denosivanos, el Homo sapiens, el Neandertal. El Neandertal creo que desaparece porque se descubre que se canibalizaron tanto que desapareció esa especie. Esa especie humana eran diferentes, digamos, subgrupos o razas humanas y desaparece un grupo en sí. Por el acto del canibalismo, ¿no? O sea, lleva a este punto. Y había otro grupo que no tenía estas prácticas, a lo mejor consumía más animales. Pero se puede llegar como a este punto en el que se les haga pues como una costumbre, ¿no? El acto de comer. Y ahí no había ni siquiera motivos porque había más animales, sin embargo había vegetales. El motivo del hambre. El motivo era el hambre, pero también ellos decían que había menos desgaste energético. Era una cuestión lógica para ellos. Para ellos era una cuestión lógica. Sí. Lógica y práctica, sobre algo todo. Práctico. Y cuidando, pues en un cierto grado, la supervivencia o la sobrevivencia de uno de los elementos para no arriesgarlo a que el mamut lo matara, ¿no? ¿Verdad? Pero en ese proceso de investigación no está a quién seleccionaban o al más débil o cómo, no hay nada de eso registrado. Pues había, lo que encontraron es que no se encontraron restos de niños ni se encontraron como restos de mujeres, por lo que puede ser que hayan tomado hombres, lo más común. Pero falta todavía mucha información, o sea, como que ahorita la investigación tiene pues poquísimos años, entonces es reciente. Y además los casos de los que vamos a hablar son pero súper recientes, ¿verdad? Están prácticamente a la vuelta de la esquina, doctor, porque el canibalismo ciertamente ha existido en épocas anteriores a la de Cristo, durante Cristo, después de Cristo y después de la tercera ola y durante la tercera y la segunda y la primera ola. ¿No? La gente que ustedes dirán, bueno, ¿de
qué está hablando de la tercera ola, la primera ola? La primera ola es el encuentro con el fuego y el origen de la agricultura. La segunda ola es el encuentro de las grandes máquinas, la revolución industrial. Y la tercera ola es la mecanización, la tecnología. Y ahora ya estamos en la cuarta ola, que la cuarta ola es el movimiento de la nanotecnología, entre muchos otros, porque la cuarta ola tiene paréntesis, comas y diagonales, porque se ha incluido muchísimo ya. Es todo un tratado, un documento. Pero estamos en el tema de la guerra, el asunto del canibalismo de los prehispánicos, los aztecas, Yunuen. ¿Qué pasaba con los aztecas? ¿De dónde se originaba este asunto del pozole? Okay. Mira, el asunto del pozole surge a raíz de que estos grandes monarcas decidían hacer como rituales de sacrificio a los dioses. Recordemos, y en esta parte me voy a regresar un poquito, porque después de lo que te digo de cómo los homo sapiens y todo hacían su cacería, ¿no? de canibalismo, viene la parte de la magia. ¿Cómo inicia la magia en el ser humano? ¿Cómo inicia este concepto de magia? ¿Por qué? Eso me parece importante como puntualizarlo, porque a raíz de eso vamos a comprender todo lo que sigue del el esoterismo. Exactamente, ¿dónde inicia? Bueno, esta parte... ¿Podría remitirse un poco al hermetismo también? La cuestión mágica, espiritual, ¿no? Esto del canibalismo, ¿verdad? Sí. Muy bien, síguele, Okay. porque yo estoy acá sacando mis cosas. Sí, tranquilo. Sí. Ok, bueno, todo inicia a raíz de que cuando empiezan los desastres naturales, en esta época donde el cavernícola, el homo sapiens, todo, no se explicaba qué pasaba, porque de repente había un terremoto, de repente podía haber una erupción volcánica, de repente podía cambiar el clima. Esto era sumamente terrorífico para una psique humana, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que de repente tienes pues tu comida, estás con tu gente, estás con tu tribu y de repente pues ya estalló el volcán y vámonos corriendo, sí. ¿no? Entonces es una situación que permea un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa primitivo y protege esta parte, ¿no? del cerebro en el razonamiento, haciendo que formen como una nueva estrategia para explicarse esto. Ellos empiezan entonces a adorar al sol, a adorar a la lluvia, a adorar los cambios climáticos, empiezan a observar a tal época va a pasar esto, a tal época va a pasar aquello. Empiezan los matemáticos, los astrónomos, y con esto surgen los sacerdotes. ¿Cómo funge importante el sacerdote en esta jerarquía de gobierno primitiva? Porque el sacerdote o el chamán decía, el día de mañana va a llover, ¿no? Y no nos va a pasar nada, y hacía sus actos, sus ritos mágicos. O también al sujeto que iba a cazar, ya sea un jaguar o un mamut o lo que fuera, hacía sus figuras de arcilla y las atravesaba con una lanza. Un cierto vudú. Y hacía que el sujeto que observaba esto, que iba a ser el guerrero que iba a la cacería, tuviera esta parte de confianza, ya pasó aquí, lo voy a poder hacer allá, porque el chamán me lo está diciendo. Entonces esto actúa como una ley de semejanza. Es decir, lo que hablábamos al principio cuando tú comenzaste con el diálogo en el que cierra una de las entrevistas a Meiwes, que él dice de la fantasía. Obviamente, si tú muchas veces lo estás llevando a cabo en tu mente como una fantasía, estás entrenando para el día de mañana llevarlo a la realidad. Y esta es la parte cumbre y central del chamán y del sacerdote dentro del desarrollo del misticismo y el ritual. ¿Quieres que lo vuelva a decir? Hoy sé que lo que hice está mal, que esto nunca puede ser el camino correcto. Los deseos, las fantasías que uno tiene, nunca pueden llegarse a ser realidad, y que todo lo que uno sueña
solo seguirá siendo un sueño. Siempre pensé que eso que yo hice, incluso después de haberlo hecho, podría llegar a ser algo más que solo un sueño. Hoy sé que eso no puede ser. Así es. Qué palabras, ¿no? Tan fuertes, claro. Muy bien, ahora, estábamos hablando sobre la situación del canibalismo prehispánico, pero yo les había comentado que me parece correcto enmarcar la conducta caníbal a través de 4 pilares, ¿no? Que era la guerra, la supervivencia, las creencias espirituales, Sí, y la psicosis, o un estado mental un tanto trastorno fracturado. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Ahora, en cuestión de supervivencia, ¿cómo actúa el canibalismo? El canibalismo formó parte fundamental en la cuestión de supervivencia, sobre todo porque al principio, con esto de las guerras, se usaba como modo de estrategia. Hay varios relatos que cuentan de cómo emperadores o reyes que estaban en lucha sitiaban ciudades enteras y cerraban toda fuente de abastecimiento de esa ciudad. Entonces, al rodear todo esto impedían que el alimento entrara y saliera, y obviamente eso hacía que las personas que estuvieran dentro se rindieran, pero había ocasiones que no se rendían, y para esto había que recurrir a lo más extremo, y ahí es donde aparece el canibalismo, por de supervivencia. Claro, por supervivencia y sobre todo por no rendirse. Ya lo que sigue en la historia, pues es esta parte de los viajes en el mar. Era muy usual antes de estar trasladándose de los continentes, cuando la conquista y previo a eso para la cuestión mercantil, ¿no? Así es. Entonces, al viajar tanto en barco, pues pasaba que había naufragios. Era muy común la parte de los naufragios. Entonces, hay hasta un concepto que crearon los mismos marineros que fueron víctimas de estas cuestiones de pérdida de los barcos o naufragios, que le llamaban la costumbre del mar. En la costumbre del mar surge a raíz de que cuando se pierden los víveres, el barco, la dirección, todo, y ya no queda mucho por hacer, por ejemplo, en cuanto a no hay agua, no hay comida, los víveres empiezan a escasear. Los víveres empiezan a escasear, y a lo mejor se suben a canoas para rescatarse, a veces empiezan a tirar gente para que haya menos. Y pasaba mucho que a veces al quedar como unos 3 o 4, decían, pues hay que sacrificarse uno de nosotros para que los demás vivan, ¿no? Entonces hacían como una especie de sorteo con unos palillos en donde el que sacara el más corto, pues iba a ser el sacrificado. Entonces se sacrificaba esta persona, se bebían su sangre y se comían su carne. Y lógicamente cuando llegaban, si salían de esa situación y llegaban a tierra, pues iban a declarar, ¿no?, lo que había pasado, y se les absolvía, porque obviamente era algo, un deseo, una necesidad, una supervivencia de supervivencia que dominaba cualquier otra cosa, cualquier moral o cualquier ética, porque el fin pues es que el cuerpo se alimente, y cuando el cuerpo te lo pide, por hambre sobre todo, pues se puede convertir en la más feroz bestia, ¿no? Así es. Sin embargo, de los canibalismos, es un poco más justificado, aunque no, quizá no perdonable o no sé, escandaloso, pero ante la ley y bueno, ante la demás gente también, porque está el que tú mencionaste, el canibalismo de los Andes, también es otra cuestión parecida, o sea, se tuvo que recurrir al consumo de carne de los otros compañeros para sobrevivir. Esto fue en 1972, el equipo uruguayo que iba a Chile, se caía en los Andes. Afortunadamente algunos eran atletas más bien, y salieron ante situaciones adversas. ¿A usted le tocó presenciar ese? Yo recuerdo eso muy bien. Entonces estos fueron tres los que dejaron a los compañeros en el avión y se lanzaron ante condiciones muy adversas, ¿no? Así es. Entonces, afortunadamente ellos se encontraban aún
a un arriero de nombre... que acaba de fallecer sí, hace en el un mes. 91. Ajá. El arriero se llamaba Sergio Catalán. Entonces el arriero en un caballo, al verlos, le cuentan los muchachos, y él se lanza a caballo como unos 80 kilómetros para pedir ayuda. Así es. Y entonces cuando cuentan toda la experiencia que tuvieron que comer Sí. por necesidad de Por supervivencia, ¿no? Y que después se vuelve una gran película, ¿no? Exacto. Una gran película. que Todavía trata vive todo gente eso. de esa... Así Sí, es. todavía. Así. Sí, Todavía. todavía vive. Y que de hecho un médico fue el que ayuda en todo esto, porque hubo un chico que era médico y gracias a él fue un punto clave en esa supervivencia, porque él es el que idea cómo hacerse botas de los asientos del avión, Ujú. hacerse gorros, Ciertas protectores, chamarras. Ujú. y gracias a Sí. este médico es el que... Ese es por supervivencia. Ajá, un cierto liderazgo, ¿no? Así es. Ujú. Ahora, ya mencionamos prácticamente los tres pilares que son la supervivencia, la guerra, que incluye lo prehispánico, Ujú. y ciertamente los rituales, ¿no? Las creencias espirituales. Sí. Pero nos falta uno, que es la fractura de la psique humana, un trastorno. Y dentro de este trastorno, o no trastorno, porque tú nos lo vas a aclarar, está el caníbal por amor. En esta nueva etapa del canibalismo, ya con redes sociales, este caso que tú estás estudiando de Armin, el caníbal de Rotemburgo, en Alemania, lo estás estudiando en base a Lacan. ¿Quién es Lacan? Mira, Lacan es el último psicoanalista que retoma toda la teoría de Freud y la hace suya, o sea, le da un aporte, que es algo que ningún otro psicoanalista ha hecho. Introduce antropología, lingüística y matemáticas, algo que es demasiado complejo porque pues le agregas el psicoanálisis, pero resulta algo muy interesante porque él pues analiza toda esta parte con la metáfora del padre, con el objeto A, con esta parte de la teoría del espejo, y pues viene a mostrarnos cómo esta situación del padre y la madre puede crear pues trastornos en el sujeto cuando uno de los dos falla, ¿no? Por ejemplo, el caso de Armin, Ajá. la madre era sumamente posesiva, ¿verdad? Sumamente posesiva, lo aisló, también tenía una ideología muy religiosa, pero contrastante con esta parte seca. Entonces metió un montón de conceptos a este niño, que además, él comenta, fue pues abusado, ¿no? Sexualmente por su hermano, que él ni siquiera lo integra como un abuso, lo integra como amor. Así es. Como amor, como un acto de amor. Un acto de amor. De aceptación. De aceptación, algo que hacen los hermanos, porque había esta falta de decir cuál es el bien y el mal, ¿no? Como que ahí es donde viene la parte de, Lacan lo decía, el padre viene a instaurar la ley. El padre viene a decir, sabes que esto no está bien, te enamoraste de tu mamá, porque cuando inicia esta cuestión del bebé, se fija tanto a la madre que se enamora, vamos, platónicamente de la madre, y ellos son una unión simbiótica que el padre tiene que cortar, al separarlo y mostrarle lo que es la sociedad. Ahí es donde se hace la primer comunidad de estos tres seres, ¿no? Pero si esto no resulta, si el padre no logra instaurar la ley, pues este niño se pervierte y obviamente no alcanza a distinguir el bien y el mal. Esto sería lo que pasaría con Armin Meiwes, porque no sabe diferenciar del bien y el mal. O sea, esta cuestión del aislamiento, esta cuestión de todo lo que vivió, todo lo que se le dijo. Y hay una parte que me gustaría mencionar para que ustedes vean hasta dónde puede uno no hacer la instauración de la ley. Hay un recuerdo que tiene Meiwes en su infancia que lo marca mucho, y de hecho lo recuerda él con mucho cariño, que es que dice que entre los 5 o 6 años está con su papá y su mamá viendo la tele, está viendo una película de Robinson Crusoe, y hay una parte donde hay carne humana.
No recuerdo qué parte de la película es, pero creo que es cuando Robinson Crusoe llega y dos náufragos están a punto de sacrificar a alguien o de comerse a alguien por esta cuestión de Y naufragio. él dispara. Y él llega como a impedirlo, pero en esta escena está Mayweather con sus papás viéndolo y sus papás dicen, él no dice quién, pero es fundamental, él no logra ubicar o no lo dice o no sé qué pasa, pero uno de sus padres lo dice, igual a lo mejor no los nombra porque él lo asume como que los dice. Y dicen, mira, esta es carne humana, se ve tan roja como el estofado del domingo. Ajá. O sea, es como si se normalizara, ¿no? Como si se normalizara la carne humana porque se parece a nuestro estofado del domingo. Ok, a lo que comimos. A lo que comimos, ajá. Y eso es lo que detona o que puede detonar. La fantasía, sí. Ahí inicia la fantasía porque para esto recordemos que esta cuestión de la guerra en Alemania, de cuando empieza el régimen nazi de 1939 a 1945, lleva también al canibalismo. Entonces era muy usual que en aquellos días, con la pérdida económica tan importante que hubo, con cerca de 50 a 70 millones de víctimas, deja totalmente países en bancarrota y sin ganadería ni agricultura. Y obviamente lo que había pues era grupos de caníbales que se robaban a niños y a mujeres para consumo, ¿no? Entonces era muy usual pues encerrar a los hijos en aquella época porque ya estaban los rumores de que los caníbales se los robaban. Harvey Mewes nace en 1961, lo cual quiere decir que él estuvo muy empapado de esta cultura. Muy bien, esto es muy importante porque ya nos estás empezando a hablar de lo que es un trabajo de investigación que estás llevando a cabo en base a Lacan y el estudio de él sobre el canibalismo, y ya tienes tú tus datos duros sobre el canibalismo. Sí. Pero el personaje que estás analizando es Armin Meiwes de Rotemburgo, el caníbal de Rotemburgo. Ajá. Este personaje, Sí. ¿qué nos dice? ¿Qué nos puedes decir de él? Mira, pues Armin Meiwes es un sujeto que básicamente es un caso muy muy especial, se destaca de entre los demás caníbales porque él no es del tipo de que hemos escuchado en las noticias amarillistas de que agarra a cualquier persona y se la come, ¿no? Sino busca ciertas particularidades. Por ejemplo, en el caso de Brandes, que fue la víctima, buscó que esta persona fuera totalmente consciente y estuviera de acuerdo en ser comido. Ok, ¿y cómo se ponen en contacto ellos? Por medio de un foro caníbal, que hay algunas como clubs, digamos, o Facebook, si podemos decirlo, de caníbales. ¿Así? En la dead web, ajá, donde... Porque para esto hay que decir que creo que la víctima, bueno, no víctima, sino que el que estaba dispuesto a ser comido era ingeniero en sistemas, ¿verdad? Ingeniero en sistemas, o sea, igual que Meiwes. Igual que Meiwes. O sea, eran personas que sabían manejar las computadoras a ciencia cierta. Ajá, por el derecho y el revés. Ajá. Y entonces consiguen contactarse a través de una comunidad de caníbales. De caníbales. Ya, ¿verdad? ¿Existente a nivel mundial o en Alemania? Pues, alemanes, sí. Además. Pero imagino que la comunidad debe ser más extensa. Debe de ser más extensa porque pues en la dead web se pueden contactar. Híjole, gente de todos uno lados. encuentra ahí. Con esos datos duros que me dices de la infancia de esta persona, Ajá. a mí me orienta la cuestión de que hay cosas más en relación no solamente a los trastornos psicológicos que pueda tener, sino que trastornos de tipo psiquiátrico. Sí. No dice la psiquiatría nada al respecto. Espérese, doctor, espérese, Sí. porque ahí viene lo más interesante, que es un dato que estábamos hablando tras bambalinas, por así decirlo, porque hay algo ahí que nos dice pues, que
no se le puede acusar, ¿no? Pero que al rato nos lo va a decir ella. Aquí vamos primero. Pero yo lo que quería saber es si ese detalle... Está que se lo comen las ansias, ¿verdad? Está una valoración de psiquiatría. De psiquiatría, ¿no? Pero bueno, sí, Sí, vámonos a sí, pasito. sí. Vámonos por pedazos. Por partes. Muy bien, se conocen, pero el asunto aquí es que el otro chico, bueno, joven, bueno, ya señor, tiene un eslogan de soy tu cena, ¿verdad? Sí. Desea ser comido. Sí, desea ser comido. ¿Cómo está el asunto aquí? Sí, pues mira, él se ponía el nickname de Cator, nacido como carne, traducido del alemán, es así, nacido como carne, o sea, él considerándose, cosificándose pues como si fuera un pedazo de carne, y Meiwes se ponía como antropófago y ponían pues un eslogan ahí como de si tú quieres ser comido, búscame, joven de entre 20 años a 30, que lo quería más joven, y el otro pues ponía que si tú quieres comerme vivo y eso te pone caliente, porque era como aunado como una parafilia sexual, que era por el caso de la psiquiatra que decía. Ahí va. Entonces, búscame, ¿no? Y entonces ahí es donde se encuentra, ahora sí que como dice el dicho mexicano, Clavillín y Juan de Amor. Siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Sí. Entonces la patología ahí se reúne y es que da inicio a esta parte de sadismo y sadomasoquismo también. ¿Tú qué nos puedes contar? Ahora sí, vámonos a la cuestión del perfil. Pero lo sorprendente es que estamos hablando de este siglo. De este Sí, siglo. ¿En qué año fue? 2001. 2001. Sí, o sea... Hace 19 años, ¿sí? Y él está preso, ¿no? Y él está preso. Está preso. Sí. Pero, a ver, aquí el asunto va. El doctor trata un tema muy interesante que es el perfil de la psique humana de Armin. Como psicóloga, ¿qué nos puedes decir que existe, porque está vivo, Armin, qué hay dentro de su psique y qué había dentro de la psique de Bear? De Bear Brandes. Mira, Bear Brandes, a simple vista y después de lo que se ha analizado, pues era un sujeto depresivo maníaco. En el sentido de que cuando Brandes nace, a los 5 años su mamá se suicida, por lo tanto queda a cargo de su padre, el cual nunca le da afecto, lo cuida pero nunca le da afecto, nunca le brinda como esta parte, digamos, maternal, que tiene que ver más con el contacto, con el cariño, con todo esto. Él crece y por esto mismo se hace bisexual, porque busca el cariño como en ambas partes, sexos. ¿no? En ambos, sí. No es bien acogida esta situación por su padre, sobre todo por la parte de la homosexualidad, de que le gusten otros hombres, y eso lo aleja más. Por lo tanto tiende como a ser muy masoquista, a hacerse mucho daño, empieza como a buscar parejas sexuales, hombres que quiere que le peguen, que lo violenten, y sobre todo él tenía la fijación de que le cortaran el pene, le mordieran el pene, como si se quisiera él, digamos... ¿Alcanzar un cierto éxtasis a través de eso, un orgasmo? Un orgasmo, sí. Pero también está la parte de que él no se le puede analizar más a profundidad, pero habría que ver por qué quisiera él emascularse. ¿Por qué quisiera emascularse, no? ¿Por qué buscarlo de esa manera? Para él, ¿qué simbolizaría el ser varón? Y eso como ya no me metí en ese campo de Brandes, porque pues para esto no hay un libro de Brandes, no hay una entrevista de Brandes después de estar fallecido. Es mucho más difícil tener como algo certero de qué lo lleva a esto. Lo que sí hay, pues es de que él es la parte más activa en este crimen, porque él es el que lleva a Meiwes a realizar
realizar la fantasía. O sea, la fantasía era muy fuerte en Mae West y hizo todo esto, pero ya cuando lo tenía enfrente a Brandes se echa para atrás. Cuéntanos cómo está el acto de ellos. Ellos, tengo entendido que él pasa al aeropuerto por él, o a la central de autobuses. Al tren. Sí. Él va por él, lo lleva a su casa. Lo lleva a su casa, están un tiempo juntos, tienen relaciones sexuales. Y todo, platican y este Brandes le dice que si está listo, ¿no? Que si lo va a hacer. Y al parecer nota que Mae West tiene esta parte como de duda. Entonces le dice, no lo vas a hacer, ¿verdad? Te vas a echar para atrás. Entonces, al parecer sí se echa para atrás porque lo va a llevar de nuevo a la estación del tren. Pero en el camino Brandes lo sigue convenciendo, le dice que sí lo haga. Y a continuación lo que pasa, creo que Brandes siempre fue una persona muy persuasiva, era líder en la compañía donde trabajaba, o sea, no era simplemente un ingeniero informático, sino era el jefe, la cabecilla. Exacto, la cabecilla. Entonces era muy bueno para persuadir. Y digo que era bueno para persuadir porque creo que la parte de Mae West como empática o no sé, lo lleva como a decir vamos a comprarte jarabes para la tos y toda esta cuestión para que actúen como analgésico. O sea, todavía Mae West como queriendo quitarle dolor cuando el otro pues es masoquista, ¿no? Ajá. Entonces el de la idea quiere es dolor. El de la idea de vamos para comprarte esto a la farmacia, pues sin duda fue Mae West. Y a lo mejor el otro acepta como en medida de ándale pues, o sea, si esa es tu ruta, tu condición, pues está bien. Y lo hacen ya cuando regresan, siguen platicando y todo. Y de hecho platica Mae West que ya llega, se desnuda, se da la vuelta y dice, mira tu cena y toda esta cuestión. O sea, se mostraba ante él como un platillo. Como un platillo, suculento, ¿no? Delicioso, así como de mírame lo que te vas a comer. Porque tengo entendido que era un tipo físicamente atlético, muy bien trabajado, ¿verdad? Claro. O sea, sabía. Cuidado, estético. Entonces, ya después, por eso de las 6 de la tarde, ya que estuvieron juntos, fue que le dice que ya lo haga, ¿no? Que le corte su miembro. Y al principio dice Mae West que lo quiso hacer con los dientes, no pudo, y entonces se fue por un cuchillo. Cuando se lo corta con un cuchillo, sale el borbotón de sangre, grita Mae West, Brandes, grita muy fuerte y todo, pero después se va apagando el chillido y él empieza como a ver oscuro en esta cuestión de que pues él empieza a bajar se le empieza a bajar las porque es una vena se sangra, baja la presión. Exactamente, sí. Se está desangrando. Entonces lo sumerge en una tina con agua tibia y va pasa el pene en una sartén. Primero lo pone como a querer cocer, a cocerlo, a cocerlo un poco, pero él siente que se va a morir Brandes, entonces se apura por esta parte empática. O sea, quiero que noten esta parte empática en Mae West, que tiene mucho que ver con los análisis que se le hicieron psiquiátricos donde no se le encuentra patología, porque esta parte de ponerse a hacer todo rápido, le preguntas a Mae West por qué. Y dice, pues porque yo pensé que se iba a morir y él quería comer su propio pene. Entonces yo estaba apurándome a cocinarlo para comerlo los dos como él había querido. Entonces un asesino común y corriente está casi llorando. Casi está llorando. Mira nomás cómo está la cuestión es que estamos hablando de un caso real, en pleno siglo XX, ¿no? En el siglo XX, doctor. Dios mío. Se mocha el pene, se desangra, separa todos los órganos menos el pene y lo lleva a cocinar. Sí, lo lleva a cocinar. Pero aquí el asunto es que él quiere probar de su propio miembro. No, y a continuación lo que sigue todavía es como un poco más grotesco, sórdido quizá, porque ya cuando trae el platillo lo comen y pues no queda
con una consistencia comible, porque, bueno, a mí se me asemeja con la descripción que hace como si fuera una tripa que no quedó bien cocida y que queda chiclosa, ¿no? Que queda chiclosa y no se puede comer. Así como la trenza que les venden en las carnitas. Ajá, que estás ahí duro y no puedes comerte una liga ahí. Qué barbaridad. Ajá, entonces le dice Brandes, no sea así, doctor, voy a que coma carnitas, ya no se le va a tornar la tripa. Entonces Brandes le dice, ¿esto qué es? O sea, no, esto está incomible. Pero desangrándose. Sí, desangrándose, le va y le lleva. Ojo, hay que hacer un paréntesis, Yunuen, porque para esto todo es grabado. Todo es grabado, claro. O sea, están los... Todo, están las los 9 videos. horas de video. 9 horas de video. Ay, joder. Sí. Entonces le dice, esto que me trajiste, ¿qué? O sea, está incomible. Por favor, quiero que me prometas que el resto de mí te lo vas a comer de forma decente. Con un buen vino, o sea, con unas patatas o no sé, un guiso. Un cierto ritual. Ajá, sí, con la elegancia, la ceremonia, ¿no? Pero no así. Entonces ya, o sea, lo regaña todavía, ¿no? ¿Esto qué? Todavía sí. Medio viviendo. En lo que estaba ahí todavía lo regaña. Y le dice, me huesizo, o sea, sí te voy a comer bien. Está tranquilo, ¿no? Entonces, ya lo que sigue a continuación, pues es que dura horas desangrándose, todavía platican un rato. Después lo deja ahí, se va a leer Star Trek, un capítulo de Star Trek y todo. Así es. Y posteriormente, ya él le pide, no sé si creo que él se sale de la bañera y se cae y se Él se sale de la bañera. Y entonces viene, lo recoge, lo pone en la cama y ya es donde ya está todavía más Pero, y aquí es donde viene la situación interesante. Sí, porque él decide, como ya lo ve ya agónico, decide, pues ya, cortarle la garganta, pero antes le da un beso en la boca y dice, y yo me encomendé en ese momento, no sé si a Dios o al diablo, por esto que iba a hacer, porque ya no había como un paso atrás, ¿no? Ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Ya estaba complicado hecho. Esto, muy complicado. Aquí hay otra cosa que mencionar. Este acto que comete Armin al momento de degollar a Brandes es lo que decide en el juicio su libertad o su prisión. Su prisión. Porque si ese video no existiera, él estaría actualmente libre. ¿No? Pero el video y este acto de bondad, de lástima, de consumar un acto, valga la redundancia, es lo que dictan los jueces de Alemania dar un veredicto. Sí, así es. Porque en primera instancia estaba libre. Estaba libre porque, como bien lo dices tú, no había delito que perseguir, porque la víctima había dado autorización por medio del video y porque además Brandes había borrado todas las evidencias, como buen ingeniero en informática que era, de contacto que hubiera tenido con Mae West. Había él repartido sus objetos, o sea que era como un acto de suicidio asistido, porque él ya tenía, pues, ya tenía como todo planeado, ¿no? Y de no ser por los arrogancia de Mae West cuando se vuelve a presentar en un foro para pedirle a alguien más que se deje comer y un estudiante lo denuncia, pues no estaría en la cárcel. Este joven que casualmente está en este tipo de foros es el que da la denuncia a la policía, ¿verdad? Sí. Y casi a los 2 días llega la policía al rancho, a la granja que tiene Armin, y cuéntanos qué sucede cuando entra la policía. Pues llegan inmediatamente a buscar todo, encuentran huesos en el jardín. Y cuando llegan al refrigerador,
de Mayweather pues se encuentran carne de ternera, carne de res, pero abajo pues había un cierto tipo de carne que no correspondía a ninguna. Entonces le pregunta a la policía, la mujer policía le dice, oye, ¿esta carne qué? Y le dice, pues es carne de cerdo. Dice, no, yo conozco la carne de cerdo. Soy ama de casa. Ajá, soy ama de casa, esto no es carne pues de un animal. Y eso rápido lo lleva a la cárcel. Entonces otra prueba que lo condena. No, pero esto es previo al primer juicio, porque tuvo 2 juicios. El primer juicio, ¿qué es lo que pasa? En el primer juicio pues se le dan 8 años de prisión, me parece, por lo mismo que no había delito que perseguir, porque el otro sujeto estaba de acuerdo y porque no había ninguna ley en Alemania que sancionara el canibalismo. O sea, hasta ese momento no había necesidad de hacer una ley. No lo tenía contemplado. No lo tenía contemplado. Eso es muy interesante, porque ¿quién piensa en comerse a otro ser humano? No hay ley dentro de un parlamento, de un congreso, que pues se detenga a redactar ese tipo a tipificar ese tipo de delito, ¿verdad? Bueno, dar de alta ese tipo de acciones que lo pongan como un delito ante la ley, ¿no? Pero ¿en México está tipificado? Pues al parecer no, tampoco está tipificado, solo la parte de homicidio, pero no hay, como tú dices, esta contemplanza constitucional, porque de hecho en Australia se puso una ley apenas en 1957. 57. Del canibalismo. Del canibalismo referente ¿Usted tendría qué? Un año. Un año. Sí, o sea, referente a que era delito, lo cual quiere decir que ni siquiera la sociedad legalmente pues está como preparada o consciente de esta situación. Esto es tabú, porque piensa uno que no se da, y por eso a mí me llama la atención que estamos hablando del 2001, este siglo, que se da esta situación, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y dónde está la psiquiatría forense? ¿Dónde está todo ese proceso? Sí. El señor está en la cárcel. Mi pregunta sería, ¿a dónde va este proceso de investigación que usted está haciendo? Pues mi proceso de investigación busca... Que sigue, ¿no? Ajá. Piensa, me decía fuera de cámara que a lo mejor sí, ahorita está en proceso. hay la posibilidad de inclusive ir a Alemania, ¿no? Sí, si se pudiera, claro que sí, la situación. Para una entrevista. Ay, amiga, qué barbaridad. Sería lo ideal para... Sería Clarice Hannibal. Porque creo que se podrían los mínimos datos que pudiera aportar. Claro. Porque ¿qué es mejor que tenerlos de primera mano? ¿En qué prisión está? Ahí mismo. Está en la prisión de Alemania de Kassel, me parece. Está en Kassel. De alta seguridad. De alta seguridad, en la tercera sala, tercera planta, en la habitación número 1. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues usted está investigando. Bueno, a mí la parte que más me llama la atención es precisamente esto, ¿no? De que se considera tabú esto del canibalismo cuando está más presente en nuestros días que nada, con lo que le platicaba tú, de las series de televisión, la religión, incluso la forma tan violenta que unos a otros nos devoramos, en la crítica, en toda esta cuestión de el uso del lenguaje, el uso del lenguaje mal, el arrebatarte tus derechos, el pasar sobre ti. Eso es también canibalismo, ¿no? Es una especie de canibalismo. El autocanibalismo, que es lesionarme a mí mismo por medio de la anorexia, la bulimia, lo que vemos de la diabetes, como esta patología de la salud va acabando al ser. La desnutrición lo va llevando a los huesos. O sea, ¿qué clase de cultura somos? Por ejemplo, Alemania, ¿qué clase de cultura fue que gestó a una persona pues capaz de esto, ¿no? Y una persona que tiene empatía, porque yo no llamaría completamente psicópata a Mayweather. O sea, hay una parte en el reportaje que cualquiera puede ver en YouTube, donde una de sus amigas, de sus hijos, a las cuales él les cuidaba a sus hijos, dice: si Mayweather saliera de la cárcel, yo a mis hijos se los seguiría confiando por la calidad de persona que es.
Esto quiere decir que Mayweather, más allá de lo que hizo, pues sí tenía una parte humana que todos tenemos y que también tenemos una parte oscura y que no queremos ver, que muchas veces nos lleva a precisamente sacarle la vuelta a esta fantasía, esta pulsión. No hablamos de nuestros secretos, no decimos a mí se me ocurrió esta cuestión. Si Mayweather hubiera ido a terapia, hubiera explorado su fantasía de una forma más productiva y hubiera dicho, me está pasando esto, y a lo mejor hubiéramos llegado a la conclusión, tu mamá te está comiendo, tu mamá no te deja salir, nos hubiéramos ahorrado esto. ¿Qué pasa con la cultura que prefiere cometer un acto caníbal que hablar de su dolor? ¿Y qué pasa, en nuestra sociedad para que se siga dando más la violencia que la humildad de decir, me duele que mi mamá no me quiera, me duele que mi papá se haya ido? ¿A qué grado estamos llegando? Como dice el doctor, casos de canibalismo en el 2001 no deberían de haber, pero los hay, y los hay por una cultura, por una sociedad que se ha empeñado en irse a comprar la felicidad con un celular, en irse a comprar la felicidad con unas boobies, ¿no? Así es. Con unas chichis, con unas pompis, con un verse bien, con una estética. Pero buscando la aprobación. Cuando el problema está dentro. Entonces, todos estos casos tienen una solución, por supuesto, porque Mayweather te hace ver esta parte, no es una persona común y corriente. Por eso la elección de él, como mi caso. Porque si recurrimos al caníbal de la Guerrero, pues sí, obviamente tenía una situación compleja, psicopatológica, y vemos otros casos también de canibalismo que están mucho más fuertes, pero este de Mayweather es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque quiere decir que puede ser caníbal el cajero que está en la esquina, que puede ser caníbal la persona que te vendió los tacos el otro día y que tú no lo sabes, y es el caníbal de las 4 clasificaciones que vimos del guerrero ritual, del prehispánico, de la supervivencia, el más preocupante. El más preocupante porque no sabemos quién puede ser. Anda flotando en sociedad. Con doble cara. Sí. Y lo más curioso aquí es que al inicio del programa hablaba yo sobre esta nueva situación de canibalismo que estamos viviendo, que tú traes a colación de nuevo muy acertadamente, que es esta situación de las redes sociales. A través de las redes sociales nosotros vivimos un cierto canibalismo, porque nos estamos devorando entre nosotros mismos, inclusive nosotros con nuestro propio perfil. Vivimos una suerte de autoflagelación, de devorarnos unos a otros, mediáticamente también, porque ya hasta Hollywood nos lo pinta, ¿no? Con la Guerra Mundial Z y todas estas cuestiones de los zombies, hablan de una cuestión caníbal que anda flotando en el aire, y que estamos hablando, ojo, de un acto que se llevó a cabo en el 2001. Estamos en el 2020. La tecnología, amigos, amigas, ha avanzado demasiado. Y las redes sociales es nada más la capa de nata que se hace en el atole. Debajo está la famosa Deep Web, y esta Deep Web también ha evolucionado, y estamos enfrentándonos aquí a una situación gravísima por el simple hecho de que las redes sociales o las computadoras existen los foros en la Deep Web actualmente sobre canibalismo, porque los hay. El asunto aquí es que no está tipificado como delito, Pues es grave. que es lo más grave del asunto. Porque a lo mejor no piensan los legisladores en eso, que nunca va a pasar nada. Que es de películas, sí, ¿verdad? Sí. Pero es una situación real,
es una situación tangible. Entonces en Alemania ya está tipificado. Ya. Ya. A partir de porque se dieron casos después como caray. emuladores de esta situación. Entonces siguieron los aprendices. Sí, siguieron aprendices. Caray. Entonces es una rueda que no para de girar, no para de girar. El uso del lenguaje, lo hablábamos hace rato. Quiero comerte a besos, es que tengo hambre de ti. Sí. Son ciertas palabras que a lo mejor uno dice, pero es que riman tan bonito, es que forman parte de una canción. Sí, pero como lo decimos con la maestra Isolda, hay que aprender a usar la lengua. Exactamente, hay que aprender a usar la letra, el uso de la escritura, porque en la escritura, la palabra, se esconden muchísimas situaciones, ¿verdad? Sí. Y entonces el acto caníbal está. Ahorita quién sabe qué esté pasando. A lo mejor ahorita se está repitiendo o se ha venido repitiendo desde el 2001 hasta la fecha casos como el de Armin. Y no lo sabemos. No somos conscientes. Aquí el asunto, amigos, no está en ver el canibalismo o al caníbal en una situación amarillista. No, es una cuestión real. Existe. Y como Yunuen, hay gente que está trabajando en ello. Ella está basando su tesis a partir de Lacan, de la psique humana, para explorar este campo que me parece que está más que en pañales. Exacto. Y esa es la razón por la que me lleva a interesarme en esto, porque hay si bien hay muchos libros acerca de la historia del canibalismo, el canibalismo y todo, estudiar un caso en concreto como el de Mae West, pues viene a dar como un poco más de luz a esto que está pasando, porque obviamente el canibalismo ahorita que se está dando ya no es por ningún motivo, ¿no? Sino es por un mero deseo. Entonces estudiar qué es lo que está llevando a esto, pues yo creo que nos compete con el fin mismo de detener esta parte, ¿no? De prevenir y de saber qué está gestando este tipo de mentalidad. ¿Tú qué crees que es lo que la está gestando? Porque está latente. No olvidemos que es actual, ¿eh? Sí. Yo creo que lo que le está gestando es la misma violencia social, la misma falta de empatía. Si vemos, hay muchísima falta de empatía en redes sociales, lo podemos ver. Hay también esta parte de la cuestión social, la cultura en el entretenimiento es, híjole, o sea, la parte medular de esto, la normalización de muchas cosas. O sea, vemos, por ejemplo, ahorita en México este suceso de la narcocultura, lo fácil que es que un niño te esté hablando de que los narcos y todo esto, y descabezados y todo eso, lo ve normal, ¿no? Ahora, si nos vamos a la cuestión del canibalismo, la cuestión de que nos gusten mucho las series de zombies, la cuestión de que hablemos como si nada de Hannibal Lecter, que nos fascinen estas historias, pues nos habla de que estamos viendo normal esta brutalidad y esta violencia, ¿no? De que esta pulsión de la que Freud habla, de que hay 3 pulsiones que gobiernan al ser humano, que es el incesto, el asesinato y el canibalismo, pues siguen latentes en el ser humano. Y siguen latentes porque la parte salvaje no se ha pulido. Hablábamos con Toya hace poco, ¿recuerdas? La cuestión reptiliana. La cuestión reptiliana. Claro. Y la cuestión de que ni siquiera la cultura mexicana le guste leer. O sea que está en la mera fase reptiliana, ¿no? Esta cuestión instintiva, así salvaje, o sea, lo más impulsivo posible. Y esto nos lleva a una parte animal. Entonces, entre más pulida esté la persona, pero también aunada a sus emociones, porque vemos el caso de Armin Mae West, que era un sujeto estudiado. Así es. Y esto viene a acomodar en la torre a que dices, pues son cosas de personas salvajes. De locos. De locos. Pues no, también son cosas que pasan con gente muy instruida, pero que le falta una parte por instruir, y es la parte emocional. La parte emocional que todos, he visto, le tienen mucho miedo. Sobre todo
yo lo he visto aquí en la cultura mexicana, ¿no? Este miedo a ir al psicólogo, este miedo a hablar de nuestras cosas. Así es. Y a lo mejor responder con violencia a este dolor. Has tocado un tema muy interesante, Yunuen. Y yo creo que esa es la tesis de tu trabajo. Así es. Nos has dado los 3 argumentos, nos has dado las 3 razones en su orden perfecto, y ahorita la maestra Isolda Villaseñor te está aplaudiendo. Ya lo tengo. Y aparte, nos has dado una clase sobre un tema que efectivamente Hollywood se ha encargado de hacer majestuoso. Con el glamorizado. Pero que trae problemas muy fuertes y que lo estamos viviendo. No es una cuestión de locos, no es una cuestión de gente que sea pervertida sexualmente, no, se puede dar en cualquier ámbito y a través de una computadora. Un loco logró todo esto. Pues es que no quería llegar todavía ahí, sino que un loco, una persona con una fisura, una fractura en su psique, una persona con poder, ojo, con poder, puede llegar a hacer tanto daño. Y los hay. Y los hay. ¿Usted qué piensa de todo esto, doctor? Pues fíjate que, por ejemplo, esto que está hablando la psicóloga, me pone un mecanismo de... Porque ayer el doctor estaba temblando, ¿eh? No, no, temblando, pues... No, pero es que porque le estaba dando un calambre. Lo que pasa es que no había comido su platanito. No, estaba... Yo lo vi y estaba... ¿Y qué traes? ¿La emoción del programa de mañana? Sí, No, te está dando un calambre. Ok. Yo creo que la cultura alemana Alemania es un país muy desarrollado, pero también le ha batallado muchísimo. Sí. Le ha batallado muchísimo en las guerras. Yo también Mucho vi dolor. los países cercanos, mucho dolor. Todavía el dolor a veces se refleja en mucha gente. Todavía hay gente que vive los estragos de la guerra. Sí. Así es. En Holanda, en Polonia, en Checoslovaquia. Sí. Entonces eso deja mucho dolor. Una historia marcada. Una historia Se tremenda. llaman huellas de dolor. Huellas de... Sí, y esto lo que nos está marcando, me están marcando 3 cosas. Uno, es un caso importante a nivel mundial. Sí. Nos está abriendo un panorama porque es a nivel mundial. Segunda cuestión muy interesante es de que entonces yo creo en aquellas gentes que no piensan que se puede dar este tipo de problemas en el mundo, tienen que empezar a hacer programas de salud mental. Sí. Así De salud es. mental, porque se requiere, porque si esta persona que hizo eso, que ahorita está en la cárcel, hubiese tenido la oportunidad de una sanidad mental, a lo mejor no llega. Se hubiera prevenido. Se hubiera prevenido. Y otro detalle bien importante, bueno, pues es necesario legislar. Con un caso que exista, la legislación debe de existir, ¿no? Doctor, discúlpenme las personas que quieran, que anhelan y que fueron personas dedicadas a la política, pero no se dan cuenta de que hay microfibras dentro de las leyes que están fuera y no las ven, no las toman en cuenta. La sanidad mental tiene que ser regulada y cada persona que vive en este país tiene el derecho a la salud mental, así como a la diversión, así como al deporte, a la educación, a la cultura, y que estos pilares, si estos pilares están tambaleándole, que son la educación, la cultura y el deporte, la salud mental va a estar
en ruinas, ¿verdad, Sí, Yumuen? así es. Van a estar en ruinas, doctor. Entonces, las personas que están aspirando a cargos políticos o que quieren llegar a un cargo político, aquí tienen un tema. Aquí tienen un tema porque el canibalismo no nada más es cuestión de comerse físicamente a la gente. Hay muchos tipos de canibalismo y tiene que ser ya, por lo que leímos en el diccionario, Sí. que ese diccionario forma parte de la educación elemental. Nomás que tiene las letras muy chiquitas. Pues sí, pues, doctor, pero es que el ojo de cristal le dice al doctor. Este libro, que es el diccionario de la lengua española, es un diccionario básico. Si nos vamos a la definición de la REA, está más cabrón el asunto. Así es. Y este libro puede tenerlo cualquier niño. El niño tiene que saber, a través del educador, qué es un caníbal y qué es el canibalismo en sus múltiples presentaciones. ¿Qué tema? Necesitan ponerse las pilas. Sí. En vez de andar, pues no sé, comiéndose entre ellos, ¿verdad? Necesitan Así salud es. mental. Necesitan salud mental. ¿Un político necesita salud mental? Sí, ¿Un político necesita salud mental? claro. ¿Qué es lo que lleva a una persona a querer ser político o dedicarse a la política? Pues servir al pueblo. Pues Es eso cierto. sería lo sano, eso sería lo que pero al final es el poder lo que lo... Los orillas. Ajá, los esclavos. Se pierden, luego se pierden en Y a través del canibalismo que obtenemos. Pues que se coma la sociedad, Y poder. el poder. Así es. Sí, sí, sí. Rinuel, muchísimas gracias. No, del Beso placer. tus manos, beso tus pies. Ay. ¿A dónde vine? Ay, sí. Y allá atrás ya la cocina, ¿no? Ay, sí. Yumuen, muchísimas gracias por Gracias estar a ti, aquí. Toy, un placer. Un placer. Doctor, muchísimas No, gracias. ¿de qué? ¿Eh? Y le damos seguimiento, ¿no? A la investigación, Claro, ¿no? claro que sí. Sí. Yo un placer ya después mostrarles los avances Ajá. de mi investigación. Perfecto. Y ya si hay la posibilidad de hablar con él directamente, bueno, pues... Pues ahí nos echamos una plática por Platicas. Skype. Sí. Muy bien. Amigos, amigas, yo me quiero despedir de todos ustedes con esta pequeña frasecita nada más el día de hoy. Te ofrezco la oportunidad de comerme vivo. Atentamente, tu cena de Bread Brands. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? Y yo espero que sí. Muy bien. Pues es un tema muy bueno, Muchas gracias. Déjame detener pero todo. creo que hay muchos procesos para investigar. Sí, la verdad sí es. Yo a él lo escogí porque es muy difícil, y platicamos con Toy, agarrar un solo caso porque hay que pues llevar